Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie, mis hermanos. Enviamos saludos a nuestro pastor Miguel y su familia. Donde estén, que el Señor los bendiga y los traiga con bien a sus hogares. Vamos a continuar, mis hermanos, con nuestra serie. Puede tomar su asiento. La semana pasada, mis hermanos, el pastor Miguel predicó acerca del tema de aquellos que una vez fueron iluminados, y vimos que según la Escritura, en la iglesia hay tres tipos de personas. La primera es los que son inmaduros, pero que están avanzando hacia el conocimiento bíblico. ¿Se acuerdan que hay muchas personas que dicen que deberían ser maestros, ya dice Pablo, pero todavía no lo son? O sea que necesitan que se les esté dando la leche espiritual todavía. Y el grupo número 2 son los que han sido iluminados, que han sido partícipes del Espíritu Santo, han hecho milagros, han predicado, pero que al final han apostatado del Evangelio y se han vuelto al mundo. Estos son los que fueron iluminados, que vemos en la carta de Hebreos. Y el número 3 son los verdaderos cristianos, que como el primer grupo perseveran. Amén. Ahora estaremos hablando, mis hermanos, el tema de ahora se llama el pecado imperdonable. Y nos estaremos enfocando, mis hermanos, en 3 puntos. El primer punto es, vamos a ver qué no es el pecado imperdonable. Okay, el primer punto será qué no es el pecado imperdonable. El segundo es qué es el pecado imperdonable según la Escritura. Y el número 3, ¿puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? Como una pregunta. Veamos entonces el primer punto, mis hermanos. Veamos qué no es el pecado imperdonable. No sé si a ustedes alguna vez les pasó que estuvieron en algunas iglesias y vieron estas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia, y vieron personas hablando en lenguas, tirándose al suelo, haciendo muchas cosas que en ese momento, mis hermanos, nos parecían que era del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba tocando a esas personas, pero vemos, mis hermanos, bíblicamente que no hay nada en la Escritura que hable acerca de esas manifestaciones. Y me acuerdo que una vez yo le dije a un hermano, eso no es el Espíritu Santo. Y él me dijo, ten cuidado porque podrías estar cometiendo el pecado imperdonable, porque estás hablando mal del Espíritu Santo, decía él. Y en ese momento, mis hermanos, yo dudé porque no conocía muy bien la Escritura, pero ahora bíblicamente, mis hermanos, sin temor a equivocarnos, ya viendo todas las enseñanzas que hemos visto, podríamos decir con toda seguridad que esas manifestaciones de desorden en las iglesias ¿son manifestaciones del Espíritu Santo? Claro que no. Veamos 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. Reina Valera dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, ahí más adelantito, 1 Corintios 14:40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Según la Escritura, mi hermano, si en la reunión de la iglesia hay desorden, bíblicamente lo que está pasando ahí no es de Dios, no es el Espíritu Santo tocando a la gente. Dios no puede contradecirse a sí mismo, no puede contradecir su palabra. El discernir si esas manifestaciones son de Dios no te hace cometer el pecado imperdonable. Pero alguno diría, sí, pero Dios puede hacer lo que quiera. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo que quiere? Amén. Pero Dios nunca va a hacer algo que va en contra de su carácter. Ahora veamos a alguien, mis hermanos, en la Escritura, que siendo un blasfemo fue perdonado por Dios. Acordémonos que estamos viendo los puntos. El primer punto, que no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos una persona que fue blasfemo contra Dios y que fue perdonado. Y vayan conmigo a 1 de Timoteo 1:12 al 13. 1 Timoteo 1:12 al 13. ¿Tenemos?
Dice la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, Pablo dice que él antes de venir a Cristo fue, número uno, blasfemo, perseguidor e injuriador. Ahora, ¿en qué forma Pablo fue blasfemo? En hablar mal de los cristianos y de Cristo, mis hermanos. Vemos que antes de su conversión a él no le importaba blasfemar contra Cristo, porque suponía que esta nueva secta, que era el cristianismo según él, era una amenaza contra el judaísmo. Recordemos que Pablo viene del judaísmo. Dice también que era perseguidor de la iglesia, o sea, buscaba a cristianos para llevarlos presos y a la cárcel, llevárselos a la cárcel y posiblemente darles muerte. Y por último, dice que fue injuriador. Y esto incluye, mis hermanos, toda clase de crueldad y abusos de todo tipo hacia los cristianos. Ahora, ¿cometió Pablo el pecado imperdonable? ¿Qué piensan? No, mis hermanos, Pablo mismo dice que fue recibido a misericordia. Porque lo que hizo, dice, lo hizo por ignorancia e incredulidad. Ahora veamos lo que dice Jesús, Mateo 12:32. Ahora sí, ese va a ser nuestro texto base, mis hermanos. Vamos a estar en Mateo 12:32. Los otros versículos van a aparecer en la pantalla para que se mantengan solamente en esa parte ustedes. Mateo 12:32. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, Marcos 3:28 al 29, el mismo pasaje paralelo dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Según Jesús, mi hermano, si alguien blasfema en contra de él mismo, ese pecado le es perdonado. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. Ahora, el caso de Pablo, mis hermanos, él blasfemaba contra Cristo y no contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dice que él fue blasfemo contra Cristo? Ahora, surge una pregunta. Si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿por qué la blasfemia contra Jesús sí es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no? Acordémonos, no podemos separar al Hijo, mis hermanos, del Espíritu Santo. Recordemos que los tres son uno. Pero vamos a responder a esa pregunta más adelante, porque yo siempre tuve esa duda acerca de por qué Jesús dice que si alguien blasfema contra él, sí es perdonado ese pecado, pero si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, no. Y vamos a ver, mis hermanos, por qué Jesús dice que el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. Entonces, vimos un ejemplo de un cristiano que fue blasfemo en su vida pasada, que fue el ejemplo del apóstol Pablo. Vimos que blasfemó, dice, contra Jesús, pero nunca contra el Espíritu Santo. Y lo sabemos porque dice en el texto de Timoteo que él fue perdonado y recibido a misericordia. Y vimos también en Marcos, Jesús dice que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Por lo tanto, Pablo, mis hermanos, y todos los que han blasfemado contra Jesús pueden tener perdón si se arrepienten. Entonces, resumiendo el primer punto del pecado imperdonable, el pecado imperdonable, mis hermanos, no es discernir si alguna manifestación en la iglesia es obra del Espíritu Santo o no, sino si lo que estamos presenciando, es un desorden. Con toda seguridad, esa no es una manifestación del Espíritu Santo. Y no debes tener miedo si tú dices eso no es del Espíritu Santo, porque en ninguna parte de la Escritura, mis hermanos, vemos eso. Lo segundo que vimos es que hay personas que pudieron haber hablado mal contra Cristo y aún ser perdonadas. Y como les dije, el ejemplo es el apóstol Pablo. Ahora veamos el segundo punto, ¿qué es el pecado imperdonable según la Escritura? Ahora sí, Mateo 12:22 al 32. Y aquí vamos a estar más detenidos, mis hermanos.
Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hijos de los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni el venidero. Ok, mis hermanos, expliquemos este pasaje porque nos ayudará a entender que en realidad sí es blasfemia contra el Espíritu Santo. El texto, mis hermanos, comienza diciendo que le fue traído a Jesús un endemoniado ciego y mudo. Y dice que le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora, al ver semejante milagro, mis hermanos, dice que la gente empezó a preguntarse, ¿será este el Mesías? ¿Será este el que Dios envió para salvarnos? Porque nadie, mis hermanos, podía hacer semejantes señales si Dios no estaba con él. Y el texto dice que los fariseos, al oír a la multitud decir que Jesús era el Mesías, deciden desacreditar a la persona de Jesús. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque hay muchas personas que cuando tú les estás enseñando algo acerca de la Escritura, especialmente los temas de la predestinación o de la elección, cuando ellos no creen estos temas, lo siguiente que hacen cuando se quedan sin argumentos es atacarte a ti como persona. Sí, y esto es exactamente lo que los fariseos están haciendo con Jesús. Ven el milagro, mis hermanos, que acaba de pasar y como están tan endurecidos, rehúsan creer que Jesús es el Mesías y lo acusan que él expulsa a los demonios por el poder de Satanás. Ahora, si notan el versículo 24, dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Pero, mis hermanos, si notaron el versículo 25, dice que Jesús sabiendo lo que ellos pensaban. Ahora, hay aquí una contradicción. El 24 dice que ellos dijeron. El 25 dice que ellos lo pensaron. Ahora, ¿cuál es lo verdadero? Las dos cosas, mis hermanos. Ellos tuvieron ese pensamiento, así como usted está teniendo pensamientos ahorita y está pensando y está hablando en su mente. Ellos también tuvieron ese pensamiento y se dijeron a sí mismos, dicen, echa fuera demonios por el poder de Satanás. No fue una declaración abierta, no fue que le dijeron a la multitud, sino que lo pensaron en su mente. Ahora, ¿cómo tiene que estar espiritualmente, mis hermanos, una persona para pensar esto acerca de Jesús? Imagínate que Jesús hace un milagro, alguna obra buena para alguien, y alguien dice, este está endemoniado, por eso es que hizo esa obra buena. ¿A qué nivel de incredulidad y endurecimiento del corazón de esa persona tiene para llegar a esa conclusión? Ven, mis hermanos, que algo bueno le pasó al endemoniado y aún así le atribuyen el milagro a Satanás. Ahora, a continuación Jesús les da una prueba perfecta, mis hermanos, de que Él es Dios. Y veamos cómo se lo demuestra. Se lo demuestra al conocer los pensamientos de ellos. ¿Quién tiene el poder, mis hermanos, de conocer los pensamientos, de conocer lo que cada uno de nosotros está pensando en este momento, si no solo Dios? Dice el texto, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás, dice, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora, Jesús les está dando un argumento para ponerlos a pensar y les dice, si un reino, todos los ciudadanos se pelean unos contra otros, ese reino no prevalecerá. Y si en una casa todos los padres con los hijos se pelean y no hay paz en esa casa se va a destruir. Ahora Jesús, mis hermanos, con esto está diciendo algo muy importante acerca de Satanás que nosotros debemos saber. Y es el hecho de que Satanás y sus demonios trabajan en unidad. A pesar, mis hermanos, de que son malvados, a pesar de que son mentirosos, a pesar de que no hay ninguna verdad en ellos, ellos saben de que si no permanecen en unidad, su reino desaparecería. Jesús les dice, usen la lógica. Les doy dos ejemplos para que razonen acerca de que si un reino o una familia está dividida, no va a prevalecer. Asimismo, si Satanás echa fuera a uno de sus demonios, su reino se va a derrumbar. ¿Cuál es el negocio de Satanás allí? Ahora, aquí surge una pregunta, mis hermanos. ¿Y qué de los brujos, como en los países de nosotros, qué de los brujos que usan magia blanca hoy en día? Que supuestamente alguien está endemoniado y ese brujo le hace una limpia y supuestamente esa persona queda sana. ¿Contradice esto lo que Jesús está diciendo, que Satanás no echa fuera a Satanás? La verdad, mi hermano, es que los brujos lo único que hacen es engañar a la gente. De esa manera, ellos dicen, te vamos a hacer una limpia, pero en realidad, mis hermanos, lo que están haciendo es trayéndole otro demonio a esa persona. Está saliendo un demonio, supuestamente esa persona siente paz, pero en realidad está trayéndole otro demonio para hacerle creer que está sano. Acordémonos, Satanás es el padre de mentira y todos sus seguidores lo son. Regresando entonces a nuestro tema, a nuestro versículo, dice que en otras palabras Jesús los lleva a que no tengan ninguna excusa a los fariseos y que reconozcan que la única opción que les queda es que Jesús echa fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo. Ahora notemos, mis hermanos, todos estos argumentos que Jesús les plantea, porque nos va a ayudar a saber cuál es la actitud de una persona que comete el pecado imperdonable. El versículo 27 dice, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, segundo argumento que Jesús les plantea. Les dice, ustedes me acusan que yo echo fuera los demonios por Satanás, ¿verdad? Si eso es así, entonces también sus discípulos, los discípulos de los fariseos, echan los demonios por el poder de Satanás. Vemos, mis hermanos, que los fariseos nunca iban a admitir eso porque se contradecirían ellos mismos y no podrían escapar de la lógica que Jesús les plantea. Ahora, bíblicamente se sabe que habían fariseos que expulsaban demonios. Veámoslo en Hechos 19, 13 al 14. O por lo menos que intentaban hacerlo. Pero algunos de los judíos, dice, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacía esto. Ahora, mis hermanos, la mayoría de los sacerdotes eran fariseos. Vemos que según este versículo, los discípulos de los fariseos cuando expulsaban demonios no invocaban a Satanás, sino a Dios, en este caso a Jesús. El versículo 28 de Mateo 12:28 dice, Jesús le dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, tercer argumento, mis hermanos, que los deja sin escapatoria. Jesús les dice, ustedes mismos saben que nadie echa fuera demonios usando el poder de Satanás mismo. Eso sería absurdo. Entonces, todos sus discípulos quedarían en lo ridículo. Entonces, la única respuesta lógica es de que yo echo fuera los demonios por el poder de Dios. Vemos aquí, mis hermanos, la incredulidad y la terquedad de los fariseos y de alguien que comete el pecado imperdonable, que ni con pruebas visibles ni con argumentos lógicos se arrepienten.
Ahora el versículo 29 y 30 dice, ¿por qué? Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuarto argumento. Jesús les pone, mis hermanos, un ejemplo y les dice, si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, no llega y le dice, oiga, disculpe, fíjese que yo soy ladrón y me gustaría robarle su casa. No, Jesús dice, primero tienes que atar a ese hombre y después robarle todo esto, toda su pertenencia. Ahora, de aquí se agarran muchos cristianos y dicen que hay que atar al hombre fuerte. Hay que atar al hombre fuerte, dice, pero Jesús, mi hermano, no está literalmente atando a Satanás. Él no está hablando de que él tiene que atar a Satanás para entrar a su reino. Él no necesita hacer eso. Él solo con la orden, todo ser en todo el universo se somete a su autoridad. Jesús está dándoles un ejemplo, una analogía, y les está diciendo, yo soy más grande y fuerte que Satanás y puedo entrar a su reino y saquear su casa. Ahora, ¿quién puede hacer esto, mis hermanos, si no solo Dios? Jesús les está diciendo claramente en sus caras que Él es Dios y tiene el poder de hacer tales milagros. Y aún así no creen. Versículo 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora Jesús les dice que esa actitud demostraba que los fariseos no estaban con Jesús. Y si no estaban con Jesús, ¿con quién estaban? Con Satanás. Por tanto, estaban en contra de él, mis hermanos, al rehusar recoger con Jesús, o sea, estar de su lado. En lugar de eso, demostraban que estaban del lado de Satanás. Acusaban a Jesús de echar demonios por el poder de Satanás, mientras que eran ellos mismos los servidores de Satanás, intentando frustrar los planes de Dios. Ahora, les acabo de demostrar, mis hermanos, Jesús les acaba de demostrar que Él es Dios al sanar al hombre endemoniado y al darles 4 argumentos lógicos para que crean que Él es Dios y aún así rehúsan hacerlo. No vemos ninguna reacción de parte de los fariseos. Mis hermanos, hemos visto muchas veces que es imposible estar en un lugar neutro. O somos de las tinieblas o somos de la luz. No hay términos medios, mis hermanos. Están los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Por lo tanto, ahora Jesús les advierte a los fariseos de las grandes consecuencias de su actitud neutral. Ahora viene la sentencia. Versículo 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mis hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo es muy grave y tan grave que no existe perdón para ella. Ahora, la palabra blasfemia viene del griego blasfemia, que significa difamación o injuria. Y es una expresión, mis hermanos, muy fuerte. Se trata de un rechazo deliberado y depravado del poder salvador y de la gracia de Dios. Y vemos, mis hermanos, que los fariseos se acercaban peligrosamente a cometer este pecado. Porque a pesar de todas las pruebas en su contra, afirmaban que Jesús tenía como aliado a Satanás. Ahora surge una pregunta. ¿Qué pasa si un incrédulo comete el pecado imperdonable y después le pide perdón a Dios? ¿Lo perdona a Dios? ¿Qué piensan? No. Por eso se llama pecado imperdonable. No hay perdón, mis hermanos. Una persona que comete ese pecado jamás querrá arrepentirse. Pero, ¿qué pasa si se arrepiente? Entonces no lo cometió. Si se arrepiente, no cometió el pecado. Si no se arrepiente, lo cometió. Como en el caso del apóstol Pablo, que leímos que él era blasfemo antes de venir a Cristo. Ahora, determinemos por qué no hay perdón para ese pecado. El motivo, mis hermanos, por el cual la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada,
no es porque Dios sea incapaz de ello o no quiera hacerlo. No es que alguien cometió el pecado imperdonable y luego le pide perdón a Dios y le ruega, perdóname Señor porque cometí ese pecado. Y Dios le dice, lo siento, no puedo perdonarte porque ya cometiste ese pecado que es imperdonable. No, mis hermanos, la persona que comete este pecado jamás querrá arrepentirse. El problema con el que comete este pecado es que esa persona lleva una vida obstinada en completa rebelión contra Dios. No quiere recibir el perdón de Dios, no le interesa, todo lo contrario, perseveran en sus blasfemias. El problema no está en Dios. El problema es la incredulidad de las personas que cometen este pecado. Jesús no era culpable, mis hermanos, de que los fariseos no creyeran. Él les estaba demostrando todas las pruebas. Los fariseos decidieron, aún con todas las pruebas, rechazar a Jesús. Ahora, no es que hay una limitación en Dios para perdonar, sino que la persona odia tanto a Dios que no quiere saber nada de Él. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se trata de un acto de ignorancia, sino de un acto deliberado y nace de un corazón endurecido e incrédulo, como en el caso de los fariseos. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios con esa persona cuando persevera en su terquedad? ¿Qué dice Romanos 1? Los entrega a sus propios deseos. Los deja hacer lo que quieran, como en el caso del faraón, lo estudiamos, ¿se acuerdan? Dice que Dios le dio muchas evidencias a Faraón acerca de quién era él. Le demostró todo su poder y su gloria y aún así él decidió permanecer en su incredulidad. Ahora, ¿qué alternativa tiene una persona que llega a este nivel de maldad? Ninguna. Está destinado, mis hermanos, a la perdición. No hay ninguna posibilidad de perdón para esa persona. ¿Por qué? Porque ya se le presentaron todas las pruebas, argumentos y aún así decide rechazar la verdad. No hay salvación para esa persona porque ha cometido el pecado imperdonable. Vemos que los fariseos, mis hermanos, estaban endurecidos y eran implacables en su oposición a Cristo. No tenían ningún temor de insultar al Espíritu Santo ni vacilaban en tramar la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan que siempre ellos trataban de ver la ocasión de cómo arrestarlo, de cómo agarrarlo en mentiras para que él blasfemara y así condenarlo a muerte? Ellos no mostraban ningún arrepentimiento. Veamos en otro pasaje que Jesús les dice a algunos de los fariseos que ellos morirían en sus pecados. O sea, que ellos cometerían el pecado imperdonable y la razón es porque rechazaban la única fuente de ese perdón. Juan 8:21 al 24. Juan 8:21 al 24. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mira la respuesta de los judíos. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo y dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Sí ven? Ellos todavía piensan de que Jesús va para el infierno y ellos van para el cielo. Dice que se va a matar este. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, la traducción al lenguaje actual, versículos 23 y 24 dice, Jesús les aclaró, ustedes son pecadores como todos los que viven en este mundo. Pero yo no soy de este mundo, porque vengo del cielo. Por eso les dije que, notemos la palabra esa ahí, si no creen en mí, ni en quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Ahora notemos que la condición que Jesús les pone para que sean perdonados es que crean que Él es el Hijo de Dios. Ahora la palabra yo soy, en griego, ego en mí, es la misma palabra, mis hermanos, que aparece en hebreo cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, Eye, Asher, Eye, yo soy el que soy. La conocemos, mis hermanos, significa yo soy el que tiene vida en sí mismo. Esa frase cuando Jesús dice, a menos que ustedes crean que yo soy, no tienen vida eterna.
Ahora Jesús les dice a los fariseos, si ustedes no creen que yo soy el Dios que tiene vida en sí mismo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. O sea, demostrarán al final que ustedes cometieron el pecado imperdonable. Y lo interesante, mis hermanos, que cuando estudiemos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan se escribió en las últimas semanas de la vida de Jesús. O sea, todo lo que está pasando, lo que vimos en Mateo, son acontecimientos previos a esto. Vemos que todavía los fariseos seguían endurecidos. Notemos, mis hermanos, que Jesús en los dos pasajes, en Mateo y en Juan, él nunca les dijo que ya habían cometido el pecado imperdonable. Leamos, en Mateo les dice, en Mateo le dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El verbo está en presente futuro, no en pasado. Jesús les dice, si ustedes persisten en su pecado presente, no serán perdonados. Futuro, ¿verdad? Ahora Jesús no dijo, mis hermanos, aquel de ustedes que habló en contra del Espíritu Santo acaba de cometer el pecado imperdonable. Jesús les está advirtiendo que se están acercando a cometer ese pecado si no se arrepienten. Acordémonos en el contexto en que Jesús está hablando también a los fariseos acerca de esto. Si nos acordamos, los judíos tenían el concepto, la creencia de que Dios es uno. ¿Se acuerdan en Deuteronomio? Oye Israel, que decía el Shema, oye Israel, el Señor uno es, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, ellos no tenían el concepto, mis hermanos, no tenían muy claro el Dios en tres personas, o la Trinidad. Por eso, mis hermanos, es que rechazaban a Jesús continuamente porque decían que él se hacía llamar a sí mismo Hijo de Dios. Algunos cristianos, mis hermanos, aún algunos cristianos en el primer siglo, cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, ellos le respondieron que ni sabían que existía el Espíritu Santo. Y veámoslo en Hechos 19, 1 al 3. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, mis hermanos, vemos que estos cristianos, así como los fariseos, ignoraban la obra de la tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿estoy diciendo que los fariseos eran libres de culpa al acusar a Jesús? No. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que ellos no conocían a la persona del Espíritu Santo, por eso se atreven a hablar de esa manera. Ahora, después de que Jesús les advierte las consecuencias de sus acusaciones, si ellos siguen su incredulidad, entonces sí van a cometer el pecado imperdonable al final. Jesús les está advirtiendo el impacto eterno que tienen sus palabras de acusación hacia él. Vemos el contexto posterior de nuestro texto base. Mateo 12, 36 y 37. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra griega para ociosa es argos, que significa sin trabajo, sin valor, inútil, inconsciente, sin pensar. Entonces Jesús les está diciendo a los fariseos que sus acusaciones hacia él de que hace milagros por el poder de Satanás son acusaciones sin razonar, acusaciones que no se toman el trabajo en analizar y pensar si él es de Dios o no. Por eso él les da 4 argumentos, mis hermanos, para que analicen y piensen antes de acusarlo. ¿Se acuerdan los 4 argumentos? Número 1, si un reino o casa está dividida, no permanecerá. Argumento número 2, ustedes me acusan de echar fuera demonios por el poder de Satanás. Si eso es así, si eso es verdad, también sus discípulos lo hacen.
Número 3, nadie puede echar demonios por el poder de Satanás. Eso sería absurdo. Número 4, si alguien quiere robarle a un hombre fuerte, primero lo ata. O sea, les estoy demostrando, dice Jesús, que soy más grande que Satanás. Todos estos argumentos, mis hermanos, están diseñados para hacerlos pensar y que no usen palabras ociosas, como lo vemos en el contexto de ese mismo pasaje. Pero ellos, mis hermanos, lo único que hacen en su orgullo es desacreditar a Jesús y no miden sus palabras. Es más una advertencia de parte de Jesús hacia los fariseos. Si ustedes siguen en su obstinación y siguen hablando y usando palabras ociosas sin pensar, van a cometer el pecado imperdonable. Porque por tus palabras, dice Jesús, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y posteriormente, mis hermanos, algunos de ellos siguieron con sus blasfemias y no les importó ninguna de las advertencias de Jesús. Y así demostraron que cometieron el pecado imperdonable. Pero algunos de ellos, mis hermanos, no. Algunos de ellos sí se arrepintieron antes de que fuera demasiado tarde. Y lo vamos a ver bíblicamente. Veamos los ejemplos de los que sí lo cometieron. Mateo 27, 62 y 66. Mateo 27, 62 al 66. ¿Lo tenemos? Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, el contexto es Jesús fue sepultado y es el día en que, el segundo día de su sepultura, de su muerte. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes. ¿Y quiénes dice? Y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, si ven, a Pilato sí lo reconocen como curios, como Señor Supremo, pero a Jesús le decían maestro. A Jesús, pues no te creemos, Jesús. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Estaban arrepentidos? No. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Notemos, mis hermanos, la incredulidad, el nivel de incredulidad que tenían los fariseos después de las advertencias de Jesús y de todos los milagros que vieron. En su crucifixión vieron el terremoto, vieron el velo del templo que se rasgó en 2, vieron la oscuridad que hubo por 3 horas y aún así se mantuvieron en su pecado de incredulidad. Ahora surge una pregunta, pero ¿qué tal que hacían esto, que los fariseos hacían esto porque tal vez Jesús no había resucitado? Si tuvieran la prueba de que Jesús resucitó, entonces ellos creerían. Veamos el contexto, Mateo 28, 11 y 15. NBI, Mateo 28, 11 y 15. Mientras las mujeres, este es el día que Jesús resucita. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan, dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? Que cometieron, mis hermanos, los fariseos estos, cometieron el pecado imperdonable. No hay nada que les convenza a quién es Cristo. Ni la resurrección, ni los milagros, ni los argumentos, ni todas las evidencias, mis hermanos. Si Jesús les pareciera enfrente, también dirían que es una visión. ¿Sí? No habría nada que los convenciera. Tuvieron todas las pruebas, mis hermanos, y aún así decidieron rechazar la verdad. Por eso dijo Jesús que no hay perdón para el que comete este pecado, ni en este siglo, ni en el venidero.
ni en este siglo. Se refiere al tiempo en que Jesús estuvo físicamente en la tierra. Y el siglo venidero se refiere cuando Jesús venga en su gloria. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que dice que muchas personas, aún viendo a Jesús en su gloria, van a blasfemar contra él? ¿Qué posibilidades tienen esas personas de ser salvas? Ninguna. Ahora, veamos que no todos los fariseos cometieron ese pecado. Veamos Hechos 15:5. Hechos 15:5. Uno de esos fariseos, mis hermanos, fue Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales de los fariseos y vemos, mis hermanos, que al ser uno de los principales, muy seguramente él estaba en ese grupo cuando Jesús dijo que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Hechos 15:5. Acordémonos, cuando la Biblia dice, mis hermanos, todos no significa todos en la Biblia, sino significa un determinado grupo, la totalidad de un determinado grupo. Cuando Jesús se refiere a que todos los fariseos estaban ahí y todos lo injuriaban y todos lo blasfemaban contra él, no significa que todos los fariseos estaban en contra de Jesús. Porque vemos el caso de Nicodemo. Nicodemo dice que él decía, sabemos que tú has venido de Dios. Ahora, Hechos 15:5 dice, pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron, a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, o sea, los gentiles, debemos exigirles que obedezcan a la ley de Moisés y se circunciden. Vemos, mis hermanos, que no todos los fariseos cometieron el pecado imperdonable. Algunos sí se arrepintieron. Ahora, con esto probamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo definitivo que alguien tiene acerca de la obra del Espíritu. El Espíritu Santo, número uno, mis hermanos, es quien concibió a Jesús en el vientre de María. Dice, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, dice que el Espíritu Santo la cubriría a ella y quedaría embarazada. Número dos, todo lo que Jesús hizo fue por el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo que él no hacía nada sino por el poder del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice, mis hermanos, que Jesús se ofreció en la cruz por medio del poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo sostuvo a Jesús en la cruz. El Espíritu Santo es el que nos regenera, el que nos hace nacer de nuevo, el que nos ayuda a santificarnos, el que nos convence de pecado. Si alguien niega, blasfema y se opone a esto y no se arrepiente, cometió el pecado imperdonable. No hay nada que pueda salvar a esa persona. Ahora, no confundamos esto, mis hermanos. El pecado imperdonable no es lo mismo que rechazar el Evangelio. ¿Okay? Una persona puede escarnecer a Jesús por muchos años, burlarse del Evangelio y luego arrepentirse, creer y ser salvo. Como vimos el caso de Pablo. ¿Cuántas veces Pablo escuchó acerca de Jesús? Muchísimas veces, mis hermanos. Es más, Pablo dice que él era fariseo de fariseos. ¿Quiere ver si un verdadero fariseo se convirtió? Vemos el ejemplo de Pablo. Y se cree, mis hermanos, que Pablo era contemporáneo de Jesús. Él mismo dice también en su testimonio que él estudió a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros en Israel, en Jerusalén. Gamaliel era uno de los principales de los fariseos también. No sería malo, mis hermanos, especular que Pablo podría haber estado en el grupo cuando los demás fariseos acusaron a Jesús de echar fuera un demonio por Belcebú. Ahora, la Biblia no dice eso, es una especulación nada más. Ahora, solucionemos, mis hermanos, el problema que les comenté al principio de la enseñanza en el versículo 32 y que, como les dije, yo también tuve muchas dudas acerca de esto. Y si lo notaron, Mateo 12:32 dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Jesús dice que si alguien habla mal de él, o sea, de Jesús, de la persona de Jesús, ese pecado le será perdonado. En cambio, si alguien habla mal del Espíritu Santo, no le será perdonado jamás. Si se acuerdan, mis hermanos, cuando estudiamos acerca de la Trinidad, dijimos que el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Tres en persona, uno en esencia. Un Dios en tres personas. Ahora, síganme con detenimiento. ¿Cómo pues pareciera que Jesús dice que hablar contra el Hijo no es tan grave como hablar contra el Espíritu Santo? Si Jesús y el Espíritu Santo son un solo Dios, ¿cómo es que Jesús hace esa diferencia? ¿Se ve el problema? Siempre me pregunté esto, mis hermanos, y tenía muchas dudas cómo poner eso junto. Pero para entender esto, mis hermanos, es necesario que nos acordemos del otro tema que vimos también, las dos naturalezas de Cristo. La unión hipostática de Cristo. Cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, mis hermanos, haciendo milagros, cuando estuvo aquí en la tierra, Él agregó una naturaleza humana a la naturaleza divina que ya tenía. Su naturaleza humana ocultaba su naturaleza divina. Por eso dice, toda persona que diga algo en contra del Hijo de Dios, ese pecado puede ser perdonado. ¿Se acuerdan que en Filipenses dice que Él se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre? O sea, su naturaleza, Él no quitó su naturaleza divina, Él solo agregó una naturaleza humana a la naturaleza divina. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? Ahora, ¿por qué, mis hermanos, toda persona que diga algo, dice, en contra del Hijo de Dios, dice, ese pecado puede ser perdonado? ¿Por qué? Porque la persona lo está haciendo en ignorancia, porque no ha visto a Jesús en todo su esplendor. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Él oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y quiénes estaban ahí, al pie de la cruz? Los fariseos, los sacerdotes y todos los que lo odiaban. Ahora Jesús les está diciendo al Padre que ellos están sin culpa, o que hay parte de que ellos no entienden acerca de quién es Jesús. Es lo mismo, mis hermanos, que explicó Pablo. Dice que él fue blasfemo e injurioso y todo lo hizo por ignorancia. ¿Se acuerdan cuando Pedro en el primer sermón dice que les dijo a los de la multitud? No traje la cita esa. Dice que les dijo a los sacerdotes y a los escribas y a los fariseos, les dice, ustedes crucificaron al Hijo de Dios y lo hicieron por ignorancia. Ahora, ¿eran inocentes del pecado? No, pero sí eran ignorantes, no conocían exactamente quién era Jesús. Pero cuando se le apareció Jesús, mis hermanos, resucitado a Pablo, vemos que Pablo cambió. ¿Por qué? Porque Jesús no se le apareció en su cuerpo natural, sino como una luz que lo dejó ciego. Ahora Jesús dice, si alguien habla mal del Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. La explicación, mis hermanos, es que Jesús estaba dando evidencias claras y sin dudas de haber sanado a una persona endemoniada, y esa era obra del Espíritu Santo y que nadie podía hacer. La prueba más clara es que el hombre podía hablar y oír en el pasaje que vimos de Mateo. No hay más pruebas, mis hermanos, que se le puedan dar a una persona que estas. Y vemos que los fariseos, aún así, dijeron que el poder que Jesús tenía provenía de Satanás y no del Espíritu Santo. Su pecado era acusar de inmundo al Espíritu de Dios. Por eso es más grave hablar en contra del Espíritu Santo que en contra de Jesús. Ojo, en el contexto en que Jesús estuvo en su ministerio terrenal. No es que Jesús está diciendo que Él es menor al Espíritu Santo, sino que las pruebas que Él daba del poder del Espíritu Santo eran claras y no estaban veladas como la naturaleza divina que estaba oculta en la naturaleza humana de Jesús. ¿Se entiende? Ahora, resolviendo ese problema, mis hermanos, pasemos a nuestro tercer y último encabezado. ¿Puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? ¿Y pueden algunas personas cometer el pecado imperdonable hoy en día?
Veamos primero si alguna persona podría hoy en día cometer ese pecado, mis hermanos. Hebreos 10, 26 al 30. Hebreos 10, 26 al 30. Obviamente, las personas que cometen este pecado no es de la misma forma como lo hicieron los fariseos en el tiempo de Jesús. Hebreos 10, 26 al 30. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, o resiste al Espíritu de Dios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Traducción al lenguaje actual, 10:26 al 29, dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Si en un juicio 2 testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirá los que desprecian al Hijo de Dios. Si vemos que lo pone al mismo nivel del Espíritu Santo, y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. El escritor de Hebreos, mis hermanos, dice que si alguien después de conocer la verdad desprecia al Hijo de Dios y dice que su muerte no sirve para nada, haciendo eso insultan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice Jesús que el Espíritu glorificaría a Él y hablaría de Él. Esa persona, mis hermanos, no tiene perdón. ¿Por qué? Porque ha insultado al Espíritu Santo y ha despreciado al Hijo de Dios. Notemos que el escritor de Hebreos, mis hermanos, pone al mismo nivel el despreciar al Hijo de Dios que despreciar al Espíritu Santo. O sea, ha cometido el pecado imperdonable. Su condenación es que tiene toda la verdad bíblica y aún así no le importa y decide rechazar a Dios. La obra del Espíritu Santo, mis hermanos, en los tiempos de Jesús era demostrar que Jesús era Dios por medio de los milagros que Él realizaba. Por eso, el que no creyera sería condenado. El que no creyera las obras que Jesús mostraba por medio del Espíritu Santo sería condenado. Hoy en día la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Juan 16, 6 al 8. Evangelio de Juan 16, 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, entonces vemos, mis hermanos, que si alguna persona, a pesar de conocer la verdad, a pesar de ser partícipe de los poderes venideros, a pesar de ser iluminados, como vimos la semana pasada, rehúsa arrepentirse, esa persona ha cometido el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque ha demostrado que fue un apóstata, o sea, alguien que estuvo en la esfera de la fe, alguien que siempre creyó que era cristiano, pero que nunca cambió. Jesús dice que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. Esa sería la obra del Espíritu Santo cuando vendría después de Jesús. Solo los que Dios eligió pueden ser convencidos de pecado. Ahora, si se acuerdan, dije al principio, mis hermanos, que el pecado imperdonable no es imperdonable porque Dios no quiera o pueda perdonar a esa persona,
sino que esa persona no quiere arrepentirse aún conociendo la verdad. Pero si notan, acabo de decir que si una persona comete el pecado imperdonable es porque esa persona no fue elegida por Dios. ¿Okay? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál de las dos es verdadera? Las personas cometen el pecado imperdonable porque no quieren arrepentirse o porque Dios no los eligió para salvación. En otras palabras, el hombre es culpable o Dios es soberano decidiendo a quién él salva. Las dos cosas, mis hermanos. Las dos cosas son verdad. Mis hermanos, la única razón por la que tú y yo estamos aquí es porque Dios se interpuso en nuestras vidas. Así como lo hizo con el apóstol Pablo, quien era un blasfemo fariseo. Si Dios, mi hermano, no se interpone en nuestras vidas, todos nosotros cometeríamos el pecado imperdonable, como lo hicieron los fariseos en el tiempo de Jesús. Ahora, el pecado imperdonable, como en los días de Jesús, no puede ser cometido por alguien hoy en día porque Jesús no está físicamente en la tierra y nadie puede ver personalmente a Jesús realizar un milagro y luego atribuir ese poder a Satanás en lugar del Espíritu. El único pecado imperdonable hoy en día es el de la continua incredulidad. Para este pecado no hay perdón para esa persona que muere rechazando a Cristo. Para la persona que muere rechazando a Cristo no hay perdón. Ahora, el apóstol Juan habla algo interesante, mis hermanos, acerca de este pecado y veámoslo en 1 Juan 5:16. 1 Juan 5:16, traducción al lenguaje actual. Dice, si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte. Porque hay pecados que llevan a la muerte. Y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Juan dice, mi hermano, que si un hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, deben orar por ese hermano para que Dios lo restaure y le dé vida. Pero hay pecados, dice, que llevan a la muerte y dice que por esas personas que cometen ese pecado no se debe orar. ¿Por qué? Bueno, Juan tiene en mente a los falsos maestros, mis hermanos. Todas sus cartas, en toda su carta él habla de ellos, acerca de los apóstatas. ¿Se acuerdan? Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces Juan dice que si hay alguien que no oye ni obedece a la palabra de Dios y se aparta de la iglesia, esa persona demuestra que nunca fue salva. Es un apóstata que fue iluminado pero nunca fue salvo. Juan dice que por esas personas no se debe orar. Y esto es algo duro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque han cometido el pecado imperdonable, porque no quieren saber nada de Dios. Ahora, no me refiero a cristianos que eventualmente caen en pecado, mis hermanos, y no quieren saber nada de Dios. Me refiero a personas que desafían públicamente a Dios y no les importa ofender a Dios y blasfemar contra Él. Juan dice, no pierdan el tiempo orando por alguien que ha cometido el pecado de muerte. Oren por sus hermanos, no por los apóstatas. Ahora, el último punto y el más importante, el que nos interesa. ¿Puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? ¿Qué dicen? Jamás, mis hermanos. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3 dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los únicos que se atrevan a maldecir a Jesús? Los apóstatas. Los que no tienen a Cristo, los que no son guiados por el Espíritu Santo, los que no tienen vida. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Ahora, si tienes al Hijo, mis hermanos, tienes la vida. Ahora, muchas personas se preguntarán y tienen este temor, tal vez personas que nos ven por la página, a veces se preguntarán, ¿habré yo cometido el pecado imperdonable en el pasado? Y la respuesta es, mis hermanos, que el hecho de que tengas ese temor, esa evidencia de que no has cometido ese pecado. Todas las personas que cometieron ese pecado estaban endurecidas y eran implacables en su oposición a Cristo. Nunca demostraron remordimiento ni arrepentimiento. Entonces, si tienes ese pensamiento de que pudiste haber cometido ese pecado, puedes tener paz en Dios, porque las personas que lo cometen no les importa ofender a Dios, no les importa arrepentirse, no les importa nada. Y para exhortarlos, mis hermanos, finalmente, para exhortarlos a que sigamos adelante, leamos Hebreos 10:39. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. ¿Cuántos son esos? Sino que de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y todos los que tienen fe, digan, amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, mis hermanos, porque su misericordia es buena para con nosotros, porque dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias por habernos librado, Señor, de la muerte eterna. Señor, gracias. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras interferido en nuestro camino, Señor? No fuéramos mejores, Señor, que esos fariseos que injuriaron tu nombre, Señor, que blasfemaron contra tu Espíritu Santo y que no les importó. Aún viendo las pruebas, aún viendo todos los milagros que tú hiciste, Señor, permanecieron endurecidos. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, dice que tú tienes misericordia del que quieres tener misericordia. Y tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, a pesar de quiénes somos, a pesar de quiénes seríamos, Señor. Pero tú viste, Señor, nuestra vida en Cristo. Tuviste la perfección de tu Hijo en nosotros. La justicia de Cristo fue aplicada a nosotros y por su sangre hemos sido libertados del pecado. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Sí, hermanos, vamos a entrar a las preguntas y respuestas. Y si tienen unas preguntas pueden hacerlas. Sí, hermano, esto hay una gran diferencia entre un cristiano que es nacido de nuevo y un iluminado también. Dice la Biblia que dice también que es mejor que nunca me hubieras conocido. ¿Se puede asociar eso porque no va a tener ninguna excusa de ignorancia? ¿O se puede asociar así a un iluminado nada más? Sí, Pedro está hablando de eso mismo también, acerca de los que dice que mejor les hubiera sido de que nunca hubieran conocido el Evangelio y que conociéndolo se hubieran apartado de él. Entonces Pedro está también hablando de los apóstatas, son los mismos iluminados, los apóstatas y los iluminados son los mismos. Yo solo miro, digamos, en el temor de Dios. Si no tenemos el temor de Dios, a negar al Señor, yo creo que sí estamos como iluminados, ¿entiendes? Pero si somos cristianos, tenemos que tener esa reverencia, ese respeto al Señor y no injuriarlo en ninguna cosa. Por muy mal que le pueda ir a uno en su vida, uno tiene que aceptar siempre la voluntad del Señor. Amén. Solamente. Si acordémonos lo que dijo el versículo que leímos acerca de que dice Pablo, de que ninguna persona que es guiada por el Espíritu puede maldecir a Jesús. Esa ninguna es imposible. ¿Por qué? Dice, porque ¿cómo
yo siendo regenerado por el Espíritu Santo vive en mí y el Espíritu Santo va a maldecir a Jesús? Imposible. Entonces, todas las veces que nosotros pequemos contra Dios, todas las veces que nos enojamos, podemos ver, mis hermanos, a muchas personas en la Biblia que se enojaron con Dios y dijeron, ya no quiero más. Jeremías era uno de esos. Dice que Jeremías decía que ya no quería predicar acerca de la destrucción que venía a Jerusalén. Pero dice que tú me sedujiste, dice, y tu amor, tu fuerza, tú fuiste más fuerte que mí. Entonces, vemos que a pesar de que este hombre no quería saber nada de Dios, de su mensaje, a pesar de eso, dice que Dios lo llenó de fuerzas otra vez para que siguiera predicando, a pesar de que nadie se iba a arrepentir. Entonces, podemos ver de que una persona cristiana, nacida de nuevo, puede tener recaídas, pero nunca blasfemar contra Dios, nunca maldecir a Jesús en este caso. Amén. ¿Más preguntas? Jason, questions? Ok, hermano Miguel dice, bendiciones hermanos, tengo una pregunta. Entonces las personas que creen que el pecado imperdonable es juzgar el desorden de la iglesia, el que se caen, se vomitan, lo hacen por ignorancia y les falta el conocimiento. Se me perdió aquí. El conocimiento bíblico. Que deben leer otra vez. Entonces las personas que creen que el pecado imperdonable es juzgar el desorden en la iglesia, el que se caen, se vomitan, lo hacen por ignorancia y le falta conocimiento bíblico. Sí, claro que sí. Todas las cosas, mis hermanos, que hacemos en la iglesia, o que estas personas que dicen, tú podrías estar blasfemando contra el Espíritu Santo porque no sabes si eso es del Espíritu Santo. Claramente vemos que es parte. El problema más grande que tienen ellos para decir eso es que tienen ignorancia de las Escrituras. Si leyeran versículos como lo que leímos al principio, que dice que Dios es un Dios de orden, y Pablo les dice a los corintios se veían todas las manifestaciones del Espíritu, mis hermanos. Los corintios estaban llenos de dones, pero ¿qué pasaba con ellos? No tenían orden. Dice Pablo, si ustedes están hablando en lenguas y todos están en un solo desorden y entra un incrédulo, ¿qué es lo que van a pensar de ustedes? Que están locos. ¿Sí? Entonces dice, si alguien quiere hablar en lenguas, que vemos que las lenguas bíblicas eran lenguajes, no balbuceos como los de ahora. Si alguien quiere hablar en lenguas, tiene que hacerlo por turno y tiene que tener un traductor, una persona que traduzca lo que está diciendo. Y si no hay nadie, dice que se calle. ¿Por qué? Para que los incrédulos no crean que ustedes están locos. Y sí, esa es la razón por la que las personas hoy en día, los cristianos que no estudian la palabra del Señor, nos acusan de que nosotros estamos blasfemando contra el Espíritu Santo cuando no creemos en esas cosas, porque la Biblia, en ninguna parte, mis hermanos, los apóstoles o Jesús hicieron tales cosas, y ninguna vez vimos ninguna manifestación de eso. Amén. Algo que quería agregar acerca de eso, que tenemos que ser así como los cristianos de Berea, entonces, porque si no podemos andar repitiendo lo que los demás digan, sino que tenemos que ir a las Escrituras para quitar nuestra ignorancia y pedirle al Señor que nos abra nuestra mente también. Amén. Sí, eso es lo que, gracias por esa aclaración, hermano, por ese versículo, donde dice Pablo de que los de Berea eran ¿cómo se llama? Nobles. Los trata de nobles. Ahora, si una persona trata de contradecir a un predicador, o trata de decir, no, yo quiero ver si lo que tú estás diciendo es verdad, le dice, ¿y tú quién eres para cuestionarme? Y vemos que Pablo, mis hermanos, los elogia a los hermanos de Berea, porque ellos trataban de ver en las Escrituras que si lo que Pablo les decía era verdad. Entonces eso es lo que debemos hacer. Gracias. Solo quiero agregar algo. En la iglesia, la puerta estrecha, nosotros realmente, cada quien predica. El que predica está expuesto a que la congregación le pregunte lo que no entendió, lo que realmente no concretó, cualquier cosa. Y no nos quedamos siempre no nos quedamos con nuestro propio conocimiento,
y siempre el que está predicando está encargado de aclarar lo que realmente no entiende el oyente. Ok, pregunta, ¿es pregunta o solamente? Ok, un comentario. Ok, sí, sí, hermano, eso lo tratamos de hacer porque vemos que Jesús siempre les preguntaba a los discípulos, ¿entendieron lo que prediqué? A veces, muchas veces Jesús contaba parábolas a las demás personas y les dice, ¿entienden lo que les expliqué? Entonces vemos que los discípulos muchas veces después de eso, ellos le preguntaban, Señor, ¿qué significaba la parábola esta? ¿Qué significaba la parábola del sembrador? Y vemos que Jesús les explicaba, mis hermanos. Creo que esta es una forma, un hábito que con el hermano Miguel y todos pues aquí los que predicamos hemos agarrado ese hábito y lo copiado de Jesús para que no se queden dudas, para que todas las personas que tengan dudas sean respondidas y que la pregunta de alguien que haga puede beneficiar a los que nos están oyendo por la página. Amén. Si no hay más preguntas, mis hermanos, eso es todo. Y los invitamos, mis hermanos, a que nos sigan acompañando a los hermanos, los amigos que nos ven también por la página. Si quieres visitarnos, estamos localizados en el 603 Lower Creek Drive, Leonor. El código postal es 28645. El número de teléfono, si quieres saber cómo llegar, es 828-291-7146. El Señor los bendiga. Le enviamos saludos otra vez al pastor Miguel y a su familia y a los hermanos que nos ven por la página también. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por escucharnos.